acompáñeme. Vamos a ir al Evangelio de Juan, del apóstol Juan, capítulo 14. Vamos a estar leyendo en el versículo 6, Juan 14, versículo 6, uno de los textos más importantes del creyente que esté guardado en el corazón. Vamos a leerlo ahí, cuando usted lo tenga. ¿Lo tiene, hermano? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Hasta ahí lo dejamos. Cuando Jesús vino a la tierra, dejó bien claro el camino que debe de tomar toda persona que quiere ser salva, que quiere recibir la salvación del Señor. Ya el día domingo estuvimos hablando de que la Biblia deja bien claro que no hay ni uno solo que pueda ser salvo por su propia cuenta. Justo no hay ninguno solo. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda tener salvación en sí mismo. Tal es así que la misma María, madre de Jesús, tuvo que reconocer a Cristo como su Salvador. Eso lo dice el Evangelio. Cuando María oyó en las buenas nuevas, dijo: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Eso quiere decir que hasta ella entendió que ella necesitaba la salvación que Dios iba a proveer por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el texto lo dice bien claro: nadie puede ir al Padre sino por mí. Lo dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Esa expresión y el mismo Cristo al venir a morir fueron la gracia de Dios manifestada para todos los hombres. Este día vamos a hablar acerca del reino de Dios y la gracia. Ese es el tema de hoy: el reino de Dios y la gracia. Fíjese que la gracia de Dios es de alguna manera la manifestación del amor de Dios. Es la manifestación de la misericordia de Dios. Porque teológicamente la gracia de Dios se puede definir como el favor o el don divino de dar a su Hijo que pudiera morir para rescate de nuestra vida. Eso fue un don de Dios y una manifestación de la gracia de Dios, porque indudablemente ninguno de nosotros merecíamos tal salvación. Ninguno de nosotros merecíamos tal regalo. Y en eso consiste la gracia de Dios, que sin merecer la salvación, Dios la otorgó para que usted y yo ahora, en este día, pudiéramos con libertad alabar a Dios y decir: gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Me llamó mucho la atención una definición que encontré de la gracia divina. Oiga esta definición. Dice que la gracia divina es el favor
o don gratuito concedido por Dios para salvar al hombre, para ayudarlo a cumplir los mandamientos y vivir una vida de santidad. Me gustó este concepto, le voy a explicar por qué. Porque algunos estudiosos y aún teólogos definen la gracia de Dios como el don gratuito, el regalo de Dios para ser salvos, y lo dejan hasta ahí. Y está bien, es una excelente definición. Pero esta definición me gustó más por esta razón. Porque parece ser que la gracia de Dios va mucho más allá que solo haber otorgado el medio para ser salvo, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que la gracia de Dios lo acompaña a uno desde que inicia su vida cristiana, lo acompaña hasta que seamos levantados para ser llevados con Cristo al cielo. Por eso me gustó esta definición, porque dice que es el don gratuito concedido por Dios para salvar al hombre, número 1, para ayudarlo a cumplir los mandamientos, número 2, y para hacerlo vivir en una vida de santidad, número 3. Quiere decir entonces que la gracia de Dios no termina cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. No termina ahí la gracia de Dios. La gracia de Dios sigue operando y lo lleva al cristiano desde que se introduce al reino de Dios por Cristo hasta que es llevado al reino eterno. Porque el reino de Dios ahora está aquí, está operando, está funcionando, pero va a haber un tiempo en que el reino eterno, hermano, lo que es ahora temporal, va a desaparecer para que lo eterno sea establecido para la eternidad. Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que esta tierra va a pasar? Esta tierra va a desaparecer, la Biblia lo dice. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La Biblia dice en Apocalipsis que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ya no está hablando de un cielo y de una tierra como hoy conocemos. Está hablando de un cielo y una tierra que permanezca por la eternidad. Cuando el reino eterno tome posesión de todo lo que ahora ha sido creado y que todavía es temporal. El hombre será eterno por siempre. El cielo será eterno y lo que Dios ha creado será eterno también en aquel tiempo. Ahora bien, me interesa ver con usted que esta gracia se manifestó al hombre y lo acompaña en 3 etapas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo la gracia de Dios lo acompaña al creyente en 3 etapas de su vida. Número 1. Primero vamos a ver la gracia salvadora. Esa es la primera etapa. Nadie puede entrar al reino de Dios si no es por la gracia de Dios. No es por méritos humanos, no es por obras humanas. Me gustó lo que escribió un teólogo acerca de la salvación. La salvación es del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación proviene de Dios y depende totalmente de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? Aleluya. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué pusimos nosotros? Nada. Bueno, si queremos decir que pusimos algo, yo le tengo algo que usted y yo pusimos: el pecado. Eso lo pusimos nosotros, eso no lo puso Dios. Si pusimos algo dentro de todo lo que es la salvación, fue el pecado.
porque el pecado fue el que llevó Jesús en la cruz del Calvario. Nuestros pecados fueron cargados sobre él. Eso fue lo que nosotros pusimos. Pero el Señor proveyó la salvación, proveyó el sacrificio, proveyó el tiempo de su venida, proveyó el cordero desde antes de la fundación del mundo, proveyó el acercarse a nosotros y darnos a conocer al cordero, porque usted y yo no lo andábamos buscando. ¿Quién de nosotros buscó al Señor? No, no es cierto. Él nos buscó a nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por lo tanto, la salvación le pertenece a Dios, porque Él la originó. De Él depende, Él la sustenta y Él la sostiene hasta el día en que el Señor venga. Por eso muchos podrían decir, como el apóstol Pedro decía, muchos te dirán, ¿dónde está la salvación que te han prometido? Porque desde tiempos antiguos se sigue hablando de la salvación y pareciera que Cristo no ha venido. Pero el apóstol Pedro dice que el Señor no ha venido no porque no quiera venir, sino porque Él quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que no ha venido, porque quiere que los seres humanos entendamos que la única manera de ser salvos es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, volvamos a esta primera etapa, la gracia salvadora. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? Acompáñenme, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 8. Léalo allí en su Biblia si trajo Biblia. Y si no trajo, pues ahí le va a salir en la pantalla para que usted pueda leerlo. Pero mejor si usa Biblia. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No le parece esa la gracia de Dios? La gracia de Dios muestra el amor de Dios. La gracia de Dios muestra la misericordia de Dios. La gracia de Dios muestra su bondad. ¿Y cómo la mostró? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso consiste la gracia de Dios. Consiste en que usted y yo no merecíamos la salvación. Consiste en que el Señor murió por pecadores. Habrá gente que podría morir por gente buena o por gente que uno ama, pero Cristo murió por todos los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? La gracia salvadora se manifiesta ahí. El amor de Dios se manifiesta de esta manera, en que siendo pecadores, siendo aún pecadores, no dice ni siquiera murió por los que antes eran pecadores. No, murió por los que éramos pecadores en el presente. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que se llama gracia, hermano. Eso es lo que se llama un regalo inmerecido. Eso es lo que es la misericordia. Alguien definió la misericordia como que venía de la palabra miseria, y lo tradujo de esta manera. Dijo: misericordia significa amar la miseria. Aleluya. ¿Qué le parece a usted esa frase? Misericordia es amar la miseria. Es decir, nosotros estábamos en la pura miseria, hermano, y sin embargo Dios nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Toque al hermano que tiene a la par y dígale: Dios te amó a ti y me amó a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ese es amor. Eso es la gracia de Dios. Mire que dice Efesios capítulo 2 verso 8, hablando de la gracia salvadora. Quiero mostrarle en la Biblia
cómo la gracia de Dios es la que nos salvó y que no hay otra forma de ser salvo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia, así dice su Biblia, hermano, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? Es impresionante, hermano, es impresionante que cuando uno va a cualquier lugar donde uno vaya, al supermercado, al almacén, de tiendas, normalmente uno busca algo que esté bueno, ¿va? No va a ir uno al almacén a comprar algo que está arruinado, o alguna comida que se está arruinando, o algún vestido que está roto. Normalmente uno va a comprar lo que está en buen estado, que está bonito, que está bueno y que por supuesto esté barato. Bueno, bonito y barato. Así es como uno lo busca. Pero cuando Dios nos buscó a nosotros, aleluya, ¿encontró algo bueno? ¿Encontró algo bonito? Bueno, no, perdone, no se vaya a incomodar conmigo. Usted está guapo, está guapa también, pero ¿encontró algo bonito? Bueno, yo diría que no. Pero ¿encontró algo barato? Ahí sí estoy de acuerdo. Encontró algo que nadie quería comprar. ¿O usted cree que alguien pagaría por usted? Antes, hoy sí ya tiene un precio. Pero antes, ¿quién pagaría por nosotros? Seguramente nadie. Pero cuando el Señor fue al mercado, cuando el Señor fue al mall, cuando el Señor fue al mundo, la Biblia dice que Dios buscó lo vil y lo menospreciado. Dios escogió lo que estaba mal para avergonzar a los sabios. Eso se llama gracia salvadora. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esa es la razón porque las personas que creen tener una posición no logran entrar en el reino de Dios. Porque no, pero es que yo sí valgo. Es que yo sí soy mayor que otro. Por eso no pueden entrar al reino. Porque para entrar al reino se necesita reconocer que uno ha sido un pecador y que necesita la gracia salvadora en nuestra vida. Que nadie podría dar nada por nosotros. Romanos capítulo 3, verso 24, vuelve a recalcar cómo es el origen de la salvación, cómo funciona la salvación en el ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, ahí estamos, hermano, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Hermano, usted y yo no hemos pagado nada. ¿Qué hemos hecho para pagar algo? Fuimos justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso cuando usted y yo queremos como decir, me voy a esforzar, voy a pagar algo para ser salvo, eso es imposible. Nadie puede pagar más allá que el precio que ya pagó el Señor Jesucristo. No hay otro valor más grande que el valor que pagó Cristo Jesús. Sería hasta una burla decir, voy a pagar mi salvación. ¿Con qué vamos a pagar, hermano? ¿Con qué pagaríamos nosotros nuestra salvación? Si el único que pudo pagar eso es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por vosotros. Entonces,
Número uno, primera etapa, la gracia salvadora consiste en que la salvación es por la pura gracia y misericordia de Dios. Si usted y yo no recibimos esa verdad y esa misericordia en nuestra vida, mire, podríamos pasar todos los años tratando de pagar, como pasa mucha gente, queriendo alcanzar por ellos mismos la salvación. Y eso es imposible. La única manera de ser salvo es acogerse a la gracia que Dios ha dado mediante su Hijo Jesucristo. Eso es, hermano, el poder probar las palabras que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí, o nadie viene al Padre, sino por mí. Nadie puede llegar al Señor. Pero bueno, veamos una segunda etapa. Esta segunda etapa es probablemente la etapa en la que estamos viviendo actualmente. Ya entramos por la puerta de la gracia salvadora, que es Jesucristo. Ya entramos al reino. Ya somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Levanten la mano los que son hijos de Dios. Ah, vaya. Entonces, si usted es hijo de Dios, entonces usted ya entró al reino y está empezando a caminar en el reino. Pero resulta que en ese camino que usted inició, va a necesitar la gracia de Dios todavía. Sin la gracia de Dios no va a poder caminar. Y entonces vemos un texto, por favor acompáñeme, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Esta es la segunda etapa de la vida del creyente que necesita la gracia de Dios también. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice la Escritura. Tú pues, hijo mío. Por eso le pregunté si usted era hijo. Porque esto es para los hijos de Dios. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Note que el apóstol Pablo ya no le está hablando a un inconverso, no le está hablando a un no creyente, le está hablando a un creyente. Y un creyente inclusive que ya había avanzado un poco en su vida espiritual, a tal grado que ya se había convertido hasta en un ministro de Dios. Timoteo era un hijo ministerial del apóstol Pablo. Y como hijo ministerial, por eso le dice a Timoteo, hijo mío, porque está hablando de un hombre que ya está avanzando en el evangelio, pero le dice la importancia de seguir manteniendo la gracia de Dios en su vida. Y le dice, esfuérzate en la gracia que es en el Señor Jesucristo. De tal manera, hermano, que el creyente no podría avanzar si no se aferra a la gracia de Dios. Si no permite que la gracia de Dios, hermano, empiece a desarrollarse en su vida espiritual. La gracia de Dios es la que permite, hermano, que usted y yo podamos negarnos a nosotros mismos. Fíjese. La gracia de Dios es la que permite que usted y yo vayamos renunciando a las cosas terrenales. La gracia de Dios es la que permite que usted y yo, hermano, vayamos conociendo la verdad de Dios. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que nos son dados los misterios que están escritos en la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia pero no entiende lo que lee. Pero a los hijos de Dios que tienen la gracia de Dios, les es mostrado los secretos y los misterios que están en la palabra. Mire, hay misterios que son tan para nosotros ahora,
Hay misterios que son tan normales, pero cuando los habla con otra persona que no conoce a Dios, se queda, mire, ¿y de qué está hablando usted? Por ejemplo, ¿se acuerda usted de aquel misterio que Jesús habló con Nicodemo? Y le dijo Jesús: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerda? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro, era un rabino del judaísmo. Pero el Señor le dijo una verdad secreta para los que no conocen al Señor. Y les dijo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo inmediatamente pensó: ¿y cómo es eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible? ¿Acaso yo voy a tener que entrar de nuevo al vientre de mi madre? Le dijo. ¿Cómo es eso? ¿Tengo que nacer de nuevo del vientre de mi mamá? Y entonces Jesús le dijo: no, Nicodemo, estoy hablando del nacimiento espiritual. Y te estoy hablando de cosas terrenales, le dijo. ¿Qué tal si te hablo de las cosas celestiales? Yo recuerdo muy bien esa palabra de nacer de nuevo. Allá por los años 90, cuando trabajaba para una empresa en El Salvador, de repente apareció una plática ahí entre los que estábamos reunidos de trabajo, y alguien expresó, todos sabían que yo era cristiano, todos sabían que iba a la iglesia, no era pastor todavía, pero todos sabían ahí que era cristiano. Y de repente alguien de los que estaba ahí dijo: yo eso de los creyentes no los entiendo. Ahí dicen que hay que nacer de nuevo, dijo la muchacha. Y ¿no entiendes eso?, le dije yo. No, ¿y cómo es eso que voy a nacer de nuevo? Y entonces me acordé de Nicodemo, ¿va? Exactamente esa fue la pregunta de un maestro judío y se la hizo a Jesús. Y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. No por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Para poder ser hijos de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted y yo hablamos de nacer de nuevo y todos nos entendemos. Espero yo. Aleluya. Espero yo que nos entendamos. ¿Por qué nos entendemos? Porque el Señor o el Espíritu ya nos habló al corazón. Ya entendimos que nacer de nuevo significa que Cristo entre a nuestro corazón, que Cristo tome el control de nuestra vida. Ya entendimos eso. Pero es tan básica esa verdad que cuando la hablas afuera ni lo básico saben. ¿Por qué? Porque te lo tiene que revelar el Espíritu. Te lo tiene que enseñar el Espíritu. Te lo tiene que, más que entender en la cabeza, te lo tiene que hacer entender en el corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Romanos dice que el que cree en el corazón que Jesús murió y resucitó, debemos creer en el corazón y debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, y seremos, ¿qué dice? Salvos. Entonces, note esto, por favor. Esfuérzate en la gracia. Ya fuimos salvos, ahora que ya estamos adentro del reino, hermano, no se puede cruzar de brazos, ¿o no? Bueno, entonces que ya recibí a Cristo, ahora hasta que el Señor venga. No. Hay que pararse, ponerse firme, empezar a vivir, hermano, a esforzarnos en la gracia. ¿Qué es esforzarnos en la gracia? Despojarnos de las cosas temporales, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de la vana manera de vivir, aprender las verdades bíblicas, aprender la verdad de Dios, porque está escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice, hermano? Os hará libres. Eso es esforzarnos en la gracia.
Eso es esforzarnos en la gracia que Dios ha dado, aprendiendo las verdades de Dios, caminando como Dios quiere que caminemos, renunciando, como dice el apóstol Pablo a uno de sus discípulos, le dijo, aprendiendo o enseñando que renunciando a la impiedad, dice. O sea, debemos renunciar a las cosas que no son de Dios. Debemos aprender a dejarlas atrás. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, veamos otro versículo acerca de cómo esforzarnos en la gracia del Señor. Romanos capítulo 6, versos 14 y 15. Nos explica que aquellos que hemos comenzado el camino en el reino de Dios, vamos a tener batallas contra el pecado. Romanos 6, 14 y 15. ¿Lo tiene, hermano? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿bajo qué? Hermano, hay gente que quiere vivir bajo la ley todavía, guardando algunas cosas del Antiguo Testamento que ya no son para este tiempo. Pero note, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Fíjese que el texto me encanta porque da un balance, hermano, un balance perfecto de lo que es vivir en la gracia de Dios. Por un lado dice que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios, entendiendo que la salvación no era por las obras de la ley, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros estamos bajo la gracia, gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo pone un balance y dice, entonces, voy a parafrasearlo, entonces, porque estamos bajo la gracia, ¿podemos seguir pecando? Y Pablo dice él mismo, de ninguna manera, como dando a entender, no estamos bajo la ley para que nadie nos acuse o nos condene, pero estamos en la gracia no para que hagamos todo lo que queramos, sino lo que le agrada al Dios de los cielos. Son los dos polos, ¿se da cuenta? La ley quiere hacer al hombre santo por fuera, por lo que come, por lo que viste, por lo que hace. Lo tratan de vestir santamente por fuera, la ley. Pero la gracia no significa que debemos pecar. La gracia significa que la restauración de Dios comienza por dentro. Y el hombre que está siendo cambiado por dentro sabe vivir por fuera, sabe cómo vestirse por fuera. Por ejemplo, no le pedimos a nadie de las hermanas que no se maquillen, que no usen faldas hasta cierto nivel, o que el hombre tiene que tener un corte de pelos. No lo pedimos. ¿Por qué? Porque entendemos que la gracia divina, es decir, el Espíritu de Dios dentro del creyente, le va a enseñar a cómo vivir santamente. ¿Sí? La que tiene el Espíritu de Dios adentro se va a sentir incómoda cuando ande demasiado apretada. ¿Sí? La que tiene el Espíritu de Dios por dentro se va a sentir incómoda cuando se arregló exageradamente. El que tiene el Espíritu de Dios por dentro
se va a sentir incómodo haciendo cosas que no le agradan al Señor. Pero es el Espíritu el que te tiene que hablar. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? La gracia de Dios es por dentro primero. Y el Espíritu de Dios que está dentro te va a enseñar a cómo vivir por fuera y dar un buen testimonio por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Pero es el Espíritu del Señor. Entonces, la gracia de Dios entonces nos ayuda ya en el reino de Dios caminar, dejándolo atrás lo temporal, lo terrenal, lo que es pecado y buscando la santidad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para eso nos sirve la gracia. La gracia de Dios te sirve, hermano, para poder discernir lo bueno y lo malo. Aleluya. Es el Espíritu de Dios el que te va a decir qué es bueno y qué es malo. Veamos un texto más, o vayamos a la tercera etapa, porque el tiempo me va avanzando. Vayamos a la tercera etapa. Ya vimos la entrada. La entrada es por gracia. Caminar esforzándonos es por gracia. Y cuando uno alcanza un nivel elevado, empieza a disfrutar. Oiga esto. La tercera etapa es disfrutar la gracia de Dios todavía aquí en la tierra. ¿Cómo se disfruta la gracia? ¿Cómo se disfruta? Se disfruta en el sentido de que cuando te acusan o te señalan, si estás caminando en la gracia de Dios, no te va a dar problema eso. No te va a dar problema. Ay, hermano, pero hablaron de mí. ¿Y? Hablaron más del Señor Jesucristo. Y él siguió igual. Porque él vivía en la gracia de Dios. Y entonces nada le afectaba el plan y el camino que Dios tenía. No había nada que lo detuviera. Los romanos quisieron detenerlo. Los judíos, los fariseos quisieron detenerlo. Pagaron, sobornaron para que hablaran mal del Señor. Pero él seguía en el plan que él tenía. Nada lo podía apartar del plan que Cristo tenía. Cuando tú y yo vivimos en la gracia, cuando tú y yo disfrutamos de la gracia del Señor, hermano, nadie te va a poder apartar del propósito eterno que Dios tiene en tu vida. Nadie ni nada te podrá detener en el plan eterno de Dios. Estás aprendiendo a vivir en la gracia. Estás disfrutando la gracia del Señor. Por ejemplo, mire lo que dice la Escritura. Cuando ya se vive en la gracia, el apóstol Pablo dice estas palabras. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Lo tiene, hermano? Dice: porque ya conocéis ¿el qué? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Por favor, atiéndame esto. Cuando usted y yo nos hemos esforzado en la gracia y hemos permanecido en la gracia de Dios, Dios te lleva y te eleva a un momento, a un nivel en que empiezas a disfrutar la gracia. Y cuando disfrutas la gracia de Dios, entiendes que el Señor se despojó de su riqueza allá arriba y se hizo pobre aquí. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos, ¿qué dice, hermano? Enriquecidos. Eso es uno que ya está disfrutando la gracia.
Porque él se siente rico, no por lo que tiene en el banco, no por el trabajo que tiene, no por la casa que tiene o por el carro que tiene. Se siente rico porque la gracia de Dios está sobre él. Y nada te puede quitar esa sensación de riqueza, esa sensación de satisfacción, de que no eres nada pobre aquí en la tierra, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo no tiene nada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, eso lo sabemos porque la palabra lo dice. Pero cuando vives en la gracia de Dios, lo puedes creer y lo puedes vivir. Pero de repente apareció alguien y te dijo: ay, pobrecito. Pero como tú estás en la gracia, ¿qué dijiste? Que eres un pobre, que no tienes nada. Vaya, está bien, pero tengo a Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Te saca de quicio que alguien te dijo que eres pobre. Te saca de quicio que te dijeron no estás bien vestido. Te saca de quicio que no tienes el último carro de modelo. Te saca de quicio que te dijeron que no tienes un buen trabajo. Te saca de quicio. Si te saca de quicio, es porque no estás viviendo todavía en la gracia del Señor. Porque cuando estás viviendo, disfrutando la gracia, tú sabes que eres rico. Porque el Señor se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos en Él. Si te molesta lo que te dijeron, es porque todavía estás pensando en lo terrenal. Todavía estás pensando como el mundo piensa. ¿Cómo piensa el mundo? Rico es el que tiene plata. Así piensa el mundo. Rico es el que tiene dinero, el que tiene buen trabajo, buen lujo. Ese es rico. Así piensa el mundo. La Biblia piensa diferente. Rico es el que ha entendido que su salvación es Dios. Rico es el que tiene a Cristo en su corazón, porque Él, siendo rico, lo dejó todo por mí. Y ojo, así, hermano, eso es espiritual. Bueno, hasta aquí sí, pero no dice la Biblia que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces vea de este ángulo un poquito más allá todavía. ¿Tiene Dios plata? Sí, dice la Biblia que Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo, de los que habitan en el mundo. Él es el dueño. Y Él es mi papá. ¿Qué le parece a usted? Pero eso es yéndonos más allá. Eso es allá. Por eso dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Por eso cuando te dicen: pobrecito, no tenés nada. Dice, pobrecito el que no tiene a Cristo, se va a chicharrar en el infierno. ¿O no? Pero eso es cuando vives en la gracia. Vives y disfrutas la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Vea este otro pasaje, por favor. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Con razón el apóstol Pablo ya vivía en la gracia y disfrutaba la gracia, porque estaba
caminando ya. No acababa de comenzar el camino de la gracia. Estaba avanzado ya. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 8 dice: y poderoso es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oiga esto, hermano. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Mire, hermano, si la gracia de Dios está sobre usted, donde usted vaya le van a abrir las puertas. Porque Dios va ahí. Cuando usted tiene la gracia de Dios sobre usted, lo que usted emprenda le va a prosperar, si es la voluntad del Señor. Por eso la importancia de caminar y disfrutar la gracia de Dios. Y esa gracia va a permitir que siempre tengas lo suficiente. En todo, tengas lo suficiente y abunde para toda buena obra. Por eso, si usted se acuerda, el apóstol Pablo decía: pues yo sé vivir en abundancia y sé vivir ¿en qué? En escasez. Porque para todo estoy enseñado. Para todo estoy enseñado, decía el apóstol Pablo. Para escasez o para abundancia. ¿Qué quiere decir? Quería decir que el apóstol Pablo sabía vivir y vivía bien en la abundancia o en la escasez. Eso es vivir, eso es disfrutar la gracia de Dios. Si tienes, le das gracias a Dios. Y si no tienes, también. Porque la gracia de Dios es suficiente para sostenerte y sustentarte todos los días de tu vida. Pero cuando no vivimos en esa gracia, cuando no disfrutamos esa gracia, ¿no es cierto, hermano, que se nos va el sueño? ¿No es cierto que ya no podemos dormir porque ¿y mañana cómo voy a hacer? ¿Y con qué voy a pagar? Y no me va a alcanzar. Ya hice mi presupuesto, hermano, ya lo hice. Y mire, aquí está todo. No me va a alcanzar. No has conocido al Dios que provee. No has conocido la gracia de Dios. Que Dios siempre te va a hacer abundar y hacer tener suficiente para tu vida. Cuando usted y yo nos estamos quebrando la cabeza y cómo voy a hacer aquí y no me va a alcanzar, Señor, te hago un préstamo. Hay unos le hacen préstamos al Señor, ¿verdad? Le hacen préstamos. Hoy no te voy a poder dar, Señor, préstame. Y pues dice, pues Dios me lo prestó. Y de plano, ¿oyó que Dios se lo prestó? ¿O solo lo tomó? Vivir en la gracia, hermano, siempre te va a alcanzar. Porque Dios provee para lo suyo. No ve que provee para los pajaritos, pues. Que no siembran, que no cosechan, pero los pajaritos siempre comen. ¿Y quién les provee? Dios. Allá dicen y cuentan una historia de una ancianita que estaba orando porque le hacían falta algunas cosas y oraba diciendo: Señor, mándame por favor la despensa, no, hoy ya se acabó, Señor. Y por ahí pasó un inconverso y esta viejita le está pidiendo a Dios: ¿qué le va a traer Dios? Dijo el hombre que pasó por ahí. Volvió a pasar por ahí. La ancianita seguía diciéndole al Señor: Señor, acuérdate de mí, Señor, envía tu sustento.
esta viejita, ¿qué le va a oír Dios? Yo voy a ir al súper. Y compró toda una despensa, hermano, y se la fue a dejar ahí. Cuando la ancianita abrió los ojos, dijo: Señor, gracias porque me mandaste. El hombre dijo: no fue Dios, fui yo, pero Dios te usó a ti para que me trajeras todo esto. Dios usa hasta los cuervos. Así dice la Biblia, hermano. Dios usa hasta los cuervos para sustentar a sus Elías. No va a usar a un pobre inconverso, hijo del diablo, incircunciso. Lo puede usar. Si Dios usa a quien quiere, con tal de tener bien a sus hijos. Pero lo que hay que hacer es creerle a Dios y saber que podemos, hermano, vivir en la abundancia espiritual sin que nada nos saque del curso del propósito eterno de Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, termino con este. Segunda de Corintios 13:14. Oiga este pasaje. Este es un saludo, una despedida del apóstol Pablo ya a la iglesia de Corinto. Y tanto cuando empezaba un saludo o cuando terminaba, muchas veces el apóstol Pablo usó esta despedida. Y oiga lo que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén. Esta era una despedida, pero el apóstol Pablo miraba a la Trinidad de Dios como uno solo. Y por eso usted ve 3 bendiciones en una: la gracia del Hijo, el Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Hijo, Padre y Espíritu Santo, bendiciendo a su pueblo. Pero todo eso es producto de que la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros. El don inmerecido de Dios ha sido dado para ti y para mí. Nos va a acompañar durante todo el camino de la salvación hasta que lleguemos a la vida eterna. Te va a acompañar para que entres al reino en la salvación, para que camines en el reino despojándonos de todo y conociendo la verdad de Dios. Y por último, cuando ya has avanzado en el reino, vas a aprender a disfrutar la gracia del Señor. Nadie te va a poder separar del amor de Dios. Por eso Pablo dice: nada nos puede separar, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cuando estamos viviendo ya a esa altura, porque cuando no, la gripe ya nos dejó. Una gripita y sentimos que Dios nos abandonó. No. Caminemos. Esforcémonos en la gracia. Trabajemos en la gracia de Dios. Caminemos en la gracia de Dios hasta que nuestra vida vaya creciendo y nadie te aparte del propósito eterno. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Yo quiero aprovechar esta noche para que oremos, para que esa gracia de Dios que ya fue manifestada a nosotros a través de su Hijo amado, que esa gracia de Dios
siga acompañándonos todos los días de nuestra vida. Pero esforcémonos hasta que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Los apóstoles gritaban cuando la tempestad había llegado al pequeño barco donde iban los 12 discípulos. Gritaban. Y Jesús iba dormido en la barca, porque Él disfrutaba la gracia de Dios. Cuando estás en la gracia de Dios, no hay tormenta que te pueda sacar de ahí. No hay tormenta que te pueda destruir. La gracia de Dios te va a guardar todos los días de tu vida. Cierra tus ojos. Y aquellos que le quieran decir al Señor, o que quieran venir aquí adelante a decirle: Señor, Señor, yo quiero caminar en tu gracia. Véngase. Quizás estás pasando alguna necesidad y necesitas caminar en esa gracia. Véngase. Véngase. Aleluya, Dios. Solo digámosle esta noche: yo necesito tu gracia. Tu gracia sobre mí. Yo necesito tu favor, Señor. No lo merezco. No merezco tu gracia, pero tú la has dado. No merezco tu misericordia, pero tu gracia nos la da sin medida. Oh, te bendecimos, Señor. Si tú no has experimentado la salvación, porque no le has abierto a Cristo el corazón, hoy es una buena noche para decirle: Señor, yo necesito tu gracia salvadora. Yo necesito tu salvación. O si ya estás caminando en el Evangelio y necesitas la fuerza de su gracia, hoy Dios puede hacerte sentir como su gracia está sobre tu vida. Oh, acércate, hermano, a Dios. Acércate al Señor. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu vida. Oh, Jesús.